Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más al curso bíblico en vivo. Estamos ya en el curso número 18, ¿sí? Así que bienvenidos a todos nuestros amigos, aquellos que nos acompañan por Facebook, que nos siguen tal vez en diferido. Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a presentar al equipo. Tenemos en esta noche, nos acompañan Eugenia, Maru y Gilda. Buenas noches, hermanas, ¿cómo están? Bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar entonces este curso, como siempre, pidiendo la bendición de Dios. Siempre es importante pedir la bendición de Dios, así que para que Él dirija todas las palabras, vamos a orar entonces. Oremos. Eterno Padre, Señor, una vez más te damos gracias por habernos permitido, Señor, reunirnos nuevamente y poder, Señor, compartir lo que tú nos entregaste, Señor. Las bendiciones, Señor, de tu palabra. Te agradecemos por las hermanas y te agradecemos, Señor, por tu Santo Espíritu y tu inmenso amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, Señor Jesús. Entonces, bueno, estamos retomando luego de un par de recesos ahí que tuvimos. Bendiciones para todos los niños y que estuvieron festejando ahí cada familia, cada hermana, el día del niño, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿sí? Tal vez el Señor Jesucristo sabía que los mayores obstáculos son las mismas personas, los mismos padres, para que los chicos vayan a Jesucristo. Bueno, no vamos a demorarnos más y vamos a arrancar con el repaso del estudio anterior, el estudio que se hizo el día jueves de la semana anterior. Así que vamos a pedirle a Maru que nos haga el repaso, por favor. Dice, ¿qué enseña la Biblia acerca del bautismo? El primer subtítulo decía, el verdadero bautismo. La primera pregunta, ¿por qué debemos bautizarnos? Y nos cita Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Y la respuesta fue, porque así lo mandó Jesús. La pregunta número 2, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Y nos cita Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 16. Y la respuesta fue por inmersión. La tercera pregunta, ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Y nos cita Marcos capítulo 16, versículo 16. Y la respuesta fue sí, el que cree y es bautizado será salvo. La pregunta número 4, ¿qué simboliza el bautismo? Y nos cita Romanos capítulo 6, versículo 3. Y la respuesta fue la muerte a la vida del pecado. La pregunta número 5, ¿qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo? Y nos citaba Mateo capítulo 3, versículo 17. Y la respuesta fue, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El segundo subtítulo, los maravillosos resultados del bautismo. La pregunta número 6, ¿qué dos bendiciones reciben con el bautismo? Y nos citaba Hechos capítulo 2, versículo 38. Y la respuesta fue el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. La pregunta número 7, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Y nos cita Hechos capítulo 2, versículo 41, 42 y 47. A la iglesia fue la respuesta. La pregunta número 8, ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Y nos cita Romanos capítulo 6, versículo 4. Y la respuesta fue, nace a una nueva vida en Cristo. Excelente, Maru, muy bien.
este sería el repaso del estudio anterior. Qué importante estudio, ¿sí? Este es lo que sería el bautismo, ¿no? Es decir, el nuevo nacimiento es una manifestación, una confesión de fe, una entrega total hacia nuestro Dios, ¿sí? Y también, bueno, como decía, si era indispensable esa pregunta que actualmente tiene mucha vigencia. Nos dice, ¿es indispensable el bautismo? Sí, totalmente, porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere va a ser condenado, ¿sí? Es decir, que el bautismo es muy importante. Bueno, este repaso de estudio anterior también tenía un qué debo hacer, ¿sí? Así que vamos a hacerlo también a los consejos bíblicos, qué es lo que teníamos que hacer nosotros. El punto número 1. Cree en el Señor Jesús. Y nos citaba Hechos capítulo 8, versículo 37. El punto número 2. Abandonar el pecado. Y nos citaba Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 3. El tercer punto. Pedir el santo bautismo. Y nos citaba Hechos capítulo 8, versículo del 35 al 38. El punto número 4. Responder sin demora al llamado de Dios. Y nos cita Hebreos capítulo 3, versículo 15. Muy bien, Maru. Excelente entonces en este ¿qué debo hacer? ¿Sí? Nos decía el estudio qué es lo que tenemos que hacer y principalmente es creer en Jesucristo de todo corazón, ¿sí? Creer en Jesucristo, y el estudio nos llevaba al encuentro ese que tuvo Felipe, el discípulo, junto con el etíope eunuco, que le preguntó, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué puedo bautizarme? ¿Sí? Donde él tenía que pedir el santo bautismo, y Felipe le respondió, si crees de todo corazón que Jesucristo es Dios, es el Señor, bien puedes, le dice. Entonces él dijo, creo que Cristo es el Señor. Y entonces mandaron y se bautizaron, y se bautizó. Entonces, este estudio que nosotros hicimos, el repaso, es un complemento de este otro estudio, digamos, que vamos a arrancar en el nuevo estudio, ¿sí? Así que, bueno, vamos a pedirle a Maru que nos diga cómo se llama el nuevo estudio que vamos a abordar, ¿sí? Dice, ¿qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiano? ¿Qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiano? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Empieza una nueva vida, ¿sí? Ya no es la misma vida. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, acá hay un cambio totalmente, totalmente, y nosotros tal vez no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta cuando damos esos pasos, porque dice el Señor Jesucristo, le explica que el Espíritu, dice que es el que da vida, dice que nosotros no lo podemos ver, ¿sí? Pero dice, él compara al Espíritu como el sonido del viento, ¿sí? Al viento dice, ustedes no lo ven, pero oyen su sonido. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿sí? Entonces empieza una nueva vida. De eso se trata este nuevo estudio que estamos por hacer. Así que vamos a pasar a la pregunta, al primer subtítulo y a la primera pregunta. Maru, por favor. Dice el primer subtítulo, la nueva vida. La primera pregunta dice, ¿qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Y nos cita 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Muy bien, ¿qué cambios ocurren al aceptar a Jesús? ¿Sí? Y eso es lo que habíamos hablado en la introducción, ¿sí? Así que vamos a ir con María Eugenia, que nos lea 2 de Corintios 5, 17. Sí,
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muy bien, entonces ahí nos dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, es decir, se entregó a Cristo, tomó la decisión del bautismo, permitió que esos tres poderes, ¿sí? Cuando se invocan ahí en el bautismo, sería bueno que aquellos que nos están escuchando puedan participar y ver de un bautismo, ¿no? Y qué hermosa experiencia, y para que ustedes conozcan, cuando el ministro, él invoca el nombre de los tres poderes, ¿sí? Del cielo, del trío celestial, y tener esa experiencia cuando el ministro dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos tres grandes poderes se hacen presentes en este mundo que no se merece, ¿sí? Pero por amor, ¿sí? Dios, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, son invocados y crean una nueva vida. Entonces, imagínense cuánto no tendríamos que acceder a esta bendición que Dios ha dado a la humanidad, el poder nacer a una nueva vida, ¿sí? Entonces, esto es una nueva vida. ¿En qué sentido es una nueva vida? Que ya no somos los mismos, ya hay una diferencia. Ya no somos aquellos que teníamos una maldad, teníamos el mal, tenía la prioridad de hacer lo malo. Ahora no, ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas dice que pasaron. Muy bien. Manu, ¿cuál sería la respuesta a esta primera pregunta? Dice, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Exactamente, una nueva creación, todo es nuevo. Muy bien, vamos entonces a pedirle a Gilda que nos diga la segunda pregunta. ¿Qué es lo que dice la segunda pregunta de este estudio? ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Muy bien. Qué maravillosa experiencia es la que vamos a obtener, o sea, que tendremos, ¿sí? Y nos cita el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23. Eugenia, nuevamente, por favor, si nos podrías leer Primera de Tesalonicenses 5, 23. Sí, dice, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Excelente, Eugenia, muchas gracias. Entonces nosotros tenemos acá que de la experiencia que empieza a vivir el creyente, ¿sí? Aquellos que le creyeron a Jesucristo y se entregaron a Él, dice que, y el mismo, ¿sí? El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿sí? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El deseo del apóstol Pablo era que nos mantengamos irreprensibles, ¿sí? Y el deseo es que el mismo Dios santifique, es decir, la obra es de Dios, la obra de santificación. Y bien, vamos en este estudio, ¿sí? Una vez que vamos a preguntarle la respuesta a Manu,
nos vamos a detener en el estudio de la santificación, ¿sí? Maru, por favor, confirmanos la respuesta. Dice, ¿qué experiencia maravillosa tendremos? Y la respuesta fue la santificación. Muy bien, la santificación. Es decir que luego de que nosotros nos entregamos a Cristo, empieza lo que sería un proceso de santificación, ¿sí? Ahora, vamos a desarrollar, esto va a ser un estudio no de aquellos que son instructores, ¿sí? Va a ser un estudio totalmente personalizado, por así decirlo, porque nos vamos a detener en lo que sería la santificación, ¿sí? ¿Qué es lo que es la santificación? Así que el grupo ha preparado una serie de preguntas para que no pase así desapercibido, ¿sí? Porque no se puede explicar solo con un momento o con solo un versículo. Así que es necesario que nosotros nos detengamos en este estudio, ¿sí? En esta parte de la santificación, y así lo vamos a hacer para reforzar también otros estudios, ¿sí? Como ser, por ejemplo, la ley, el sábado o la justificación por la fe, que son estudios realmente importantes, ¿sí? Bien, en este caso nos detenemos en lo que sería la santificación. Bien, entonces ya obtenida la respuesta, vamos a la tercera pregunta, ¿sí? Vamos a hacer la tercera pregunta. Maru, ¿qué nos dice la tercera pregunta de este estudio que nosotros hemos preparado? ¿Quién es el que santifica? Y nos cita Filipenses capítulo 1, versículo 6. Muy bien, muy bien. Entonces, dice la pregunta, ¿quién es el que nos santifica? A la verdad, el texto que habíamos citado anterior, Primera de Tesalonicenses 5:23, vamos a ir pidiéndole a Gilda que busque Filipenses 1:6, el texto de Tesalonicenses ya nos dice, ya nos da la respuesta, ¿sí? Pero nosotros le agregamos un texto para que para complementar, ¿no? Porque dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Es decir que a la pregunta, ¿quién es el que santifica? La respuesta sería Dios, ¿sí? Es decir que esta es la obra de Dios, ¿sí? No es obra humana. Y acá es donde muchos, al no detenerse en estos puntos, enseñan así en forma superficial. Esa sería la palabra, es forma superficial, ¿sí? Entonces el discípulo se enfrenta ante algo que es neófito, ¿sí? Y bueno, y el enemigo de las almas directamente hace destrozos con nuestra vida cuando nosotros no estamos bien informados sobre cómo continúa esta vida, ¿sí? Así que, bien, ¿qué es lo que dice Filipenses 1:6, Gilda? Estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. El apóstol Pablo dice que él está persuadido o seguro, como dice la versión de Gilda, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, si ¿quién es el que comenzó? Es Dios. Esta obra es de Dios, ¿sí? Dice que la va a perfeccionar, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos ya a la pregunta, ¿quién es el que santifica? ¿Sí? No es el hombre el que santifica, no hay virtud en el hombre para santificarse a sí mismo, sino que esto es una obra de Dios. Vamos a escuchar la respuesta. Maru, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Sí, la pregunta era ¿quién es el que santifica? Y la respuesta es Dios. Muy bien, es Dios, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4 de este estudio, ¿sí? Maru, ¿qué es lo que nos dice la pregunta número 4?
¿Cuál es el orden de la santificación en el plan de redención? Y nos cita Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Muy bien. Entonces dice, ¿cuál es el orden? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la ubicación en el plan de redención? ¿Dónde se ubica el tema de la santificación? ¿Sí? Entonces tenemos los pasajes, nosotros podemos ver, ¿sí? Podemos ver y respondernos estas preguntas que nos hacemos. ¿Cuál es el orden de la santificación o cuál es la ubicación de la santificación en el plan de redención? Eugenia, ¿qué es lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30? Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Excelente. Entonces acá nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos la respuesta, ¿sí? ¿Cuál es el orden? ¿Dónde está ubicada la santificación? ¿Sí? Y el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios nos dice que por él estáis vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando decía, el pasaje que decía ahí en Timoteo, ¿sí? En Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15, dice y decía, y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿sí? Y entonces acá en el pasaje, mire ustedes cómo dice el pasaje, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos otorga la sabiduría. Y de ahí viene la justificación, ¿sí? Es decir, que el orden de Dios, ¿sí? Tendríamos que contar, digamos, la sabiduría, la justificación viene en segundo plano, pero en realidad es el primero plano más fuerte, ¿sí? Y luego viene la santificación y al final es la redención. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, aceptamos el perdón de Dios, entonces somos justificados, ¿sí? Es decir, perdonados. Luego que nos entregamos a Cristo mediante el santo bautismo, nosotros ahí ya empezamos una nueva vida, como leímos al principio, y viene un proceso de santificación, ¿sí? Viene el proceso de santificación que recuerden, ¿de quién era la obra de santificación? De Dios, ¿sí? Entonces, y luego finalmente es la redención. Entonces, ¿cuál sería, Maru, la respuesta a esta cuarta pregunta? Sí, la pregunta era, ¿cuál es el orden de la santificación en el plan de la redención? Y la respuesta es, luego de ser justificado. Exactamente. Es decir, una respuesta sencilla, ¿sí? ¿Cuándo viene la santificación? Luego de ser justificado, es decir, luego de que nosotros hemos aceptado a Cristo, luego de que nosotros hemos sido bautizados, de ahí, cuando nacemos a una nueva vida, entonces viene el proceso de santificación que es la vida nuestra, ¿sí? Es la vida cristiana, es la vida de fe. Bien, ahora sí vamos a pasar a la quinta pregunta de este estudio. Por favor, ¿qué nos dice la quinta pregunta de este tema, este punto que estamos desarrollando sobre la santificación? Bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y nos cita Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es decir, acá tenemos otro pasaje, ¿sí? Vamos a pedirle a Gilda otro pasaje, 1 Tesalonicenses 4:3, que nos habla más de la santificación, ¿sí?
Entonces, es decir, esto no es nuestro, lo que estamos hablando no es nuestro, sino es algo de Dios. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 4:3, Gilda? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Muy bien, muy bien. Entonces, dice, esta es la voluntad de Dios. Recuerden ustedes cuando habíamos estudiado un pasaje de la Biblia en donde había muchos que decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, y el Señor le dice, apartaos de mí, obradores del mal, ¿sí? Obradores de maldad. Estas personas, ¿sí? La maldad significa, era un moñoma que es en contra de la ley, y que no hicieron la voluntad de Dios, como lo decía el texto, en el contexto de ahí de los primeros versículos. Ellos no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, acá en este pasaje, fíjense ustedes que dice que la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? Que os apartéis de fornicación. Pues la fornicación es una clase de pecado, es un pecado sexual que está fuera del matrimonio. Eso sería lo que es la fornicación. No es el tema en esta oportunidad, pero sí rescatamos lo que la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? Muy bien, ¿cuál sería la respuesta, Maru, a esta pregunta? Sí, la pregunta era ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la respuesta es la santificación. Exactamente, es decir, que es voluntad de Dios, de nuestro Dios, que nosotros participemos de la santificación. Y bien, nosotros venimos hablando de la santificación, pero ¿qué es lo que es la santificación? Vamos a ver si en la siguiente pregunta, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice la siguiente pregunta, Maru? ¿Cuál es el primer paso de la santificación? Y nos cita Juan capítulo 17, versículo 17. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros tenemos acá una pregunta, ¿sí? Que, como vuelvo a repetir, a muchos se le escapa, ¿no? Pero en la madurez del cristiano que va conociendo la palabra de Dios, entonces ahí nosotros podemos ir ubicándonos en estos temas. La pregunta dice, ¿cuál es el primer paso de la santificación? Es decir, ¿cuál es el trabajo que Dios hace con nosotros en esto de la santificación, que es una obra de Él? Entonces vamos a Eugenia, por favor, ¿qué es lo que nos dice San Juan 17:17? Sí, santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy bien, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué significa esto? Que Dios, cuando nosotros nos toma, ¿sí? Nosotros prácticamente somos ignorantes. Nos toma ignorante Dios, ¿sí? Y empezamos a conocer las cosas de Dios, ¿sí? Las verdades de Dios. Entonces nosotros venimos con ideas equivocadas. Por ejemplo, la Biblia habla de algo, una cosa, y nosotros tenemos la idea de que tal vez lo que nos han explicado, o tal vez, digamos, una tradición, venimos, digamos, con ideas equivocadas, ¿sí? Entonces, Dios, en su infinita misericordia, permite que nosotros encontremos la luz, ¿sí?, de la verdad, y empezamos a depurarnos, ¿sí?, estudiando la palabra de verdad, ¿sí?, y conociendo cada día más de nuestro Dios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Nosotros antes, por ejemplo, creíamos que Dios era un Dios malo, que era un Dios que estaba ahí a la hora, al minuto, para ver si pecábamos y ya castigarnos.
Cuando en realidad la palabra de Dios nos dice, no, que Dios es amor, ¿sí? Entonces ahí ya nos depuramos de esa mala idea que teníamos de Dios. Otro ejemplo más. Por ejemplo, nosotros, con respecto a la salvación, se nos había enseñado que teníamos que hacer un montón de cosas, que teníamos que hacer rezar, que teníamos que hacer persinarnos, que teníamos que adorar santos, que teníamos que adorar imágenes, que teníamos que clamar a un tal santo, a esto, a aquello, que teníamos que adorar a un hombre. Entonces viene la palabra de Dios y nos dice, no, la salvación es para todo aquel que en Él cree. Es decir, y cuando nosotros entendemos que solamente para salvarnos tenemos que creer en la obra de Dios, pues ahí nosotros nos depuramos, es decir, nos santificamos con la verdad, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo primer paso de la santificación es que nosotros tenemos que santificarnos en la verdad de Dios. Y dice que la verdad de Dios es su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿sí? Muy bien. Maru, ¿cuál sería la respuesta a esta sexta pregunta? Sí, era ¿cuál es el primer paso de la santificación? Era la pregunta y la respuesta es santificarnos en la verdad. Exactamente. Cuando nosotros encontramos la verdad, entonces nos empezamos a depurar de todas esas ideas erradas que nosotros traemos, ¿sí? Bueno, estamos en condiciones entonces de pasar a la pregunta número 7. ¿Qué nos dice Maru? La pregunta número 7. ¿Qué es la santificación? Y nos cita Romanos capítulo 6, versículo 22. Muy bien. ¿Qué es la santificación? Vamos a ir pidiéndole a Gilda que nos lea Romanos el capítulo 6, versículo 22. Y acá vamos a aprovechar, ¿sí? De entender qué es lo que es la santificación. ¿Qué nos dice Romanos, el capítulo 6, el versículo 22, Gilda? Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Muy bien. Entonces acá el apóstol Pablo nos dice que nosotros hemos sido libertados del pecado. ¿Cuándo? Cuando encontramos a Cristo, cuando Él nos limpia, cuando le creemos a Él, ¿sí? Somos libertados del pecado. Y dice que somos hechos siervos de Dios, ¿sí? Estamos al servicio de nuestro Dios ahora. Y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que la santificación es un fruto que viene como consecuencia de la fe, ¿sí? Es decir, nosotros le creemos a Dios y Dios produce el fruto de lo que es la santificación. ¿Qué lo que es la santificación? Entonces es un fruto, para que hablemos con propiedad. Ahora, la santificación, para que podamos entenderlo, ¿sí? Significa santo. Santo significa apartado, ¿sí? Un santo no es alguien que anda deambulando, digamos, en el aire como un espíritu, ¿sí? Y que nosotros tenemos que invocarlo. No. Un santo, nosotros cuando cuando recibimos el santo bautismo y nos empezamos a apartar del mal, entonces ya somos santos, ¿sí? Dios nos separa y nos hace santos, nos limpia, ¿sí? Santo significa apartado y santificación significa apartadísimo, ¿sí? Entonces el fruto de la santificación es un fruto que viene como consecuencia de la fe, ¿sí? No es nuestro, es de Dios, es un fruto del Espíritu, ¿sí? Bien,
Maru, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Sí, ¿qué es la santificación? Y la respuesta es un fruto de la fe. Exactamente, la santificación es un fruto de la fe, ¿sí? Muy bien. Y bueno, vamos a pasar entonces a la última pregunta que tenemos en este apartado que nosotros hicimos, ¿sí? En este desarrollo para ver en forma específica sobre la santificación. Maru, ¿qué nos dice la última pregunta? ¿Qué medio utiliza Dios para santificarnos? Y nos cita Ezequiel capítulo 20, versículo 2. Muy bien. ¿Qué medios utiliza Dios para santificarnos? ¿Sí? ¿Cuáles son los medios empleados por Dios para santificarnos? Entonces, Eugenia, por favor, nos lees Ezequiel el capítulo 20, el versículo 12. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Exactamente. Entonces, acá Dios utiliza un medio. ¿Cuál es ese medio? El medio que utiliza es la ley, su santa ley, ¿sí? La norma de justicia. Ley y justicia es lo mismo. Entonces, el centro de esa ley es un mandamiento que es el día de sábado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Dice que Él nos ha dado, ¿sí?, sus días de reposo o días de sábado. ¿Para qué? Para que fuesen por señal entre mí y ellos, dice Dios, ¿sí? Para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, ¿sí? Eso dice Ezequiel el capítulo 20, el versículo 12. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros creemos en Dios, creemos en lo que dice su palabra, creemos en sus mandamientos y por la fe obedecemos lo que nuestro Dios dice, hay una bendición, ¿sí? Ya habíamos estudiado el cuarto mandamiento, que es sobre el sábado, y habíamos visto que Dios al sábado ha reposado, lo ha bendecido y lo ha apartado. Y cuando nosotros obedecemos ese mandamiento, el Señor nos hace una bendición, ¿sí? Y nos vamos fortaleciendo y nos vamos santificando del mundo y vamos encontrando gozo en adorar al Señor, ¿sí? Entonces cada sábado los hijos de Dios reciben una bendición de santificación, reciben una bendición por haber guardado y obedecido el mandamiento del sábado y van restaurándose, ¿sí? Estaban degradados, pero ahora van restaurándose en obediencia cada sábado por medio de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, uno de los medios utilizados, así como es la palabra de Dios, también Dios tiene lo que sería el sábado, que es prácticamente la cara visible de toda la ley, ¿sí? El sábado es la cara visible de toda la ley porque es el sello de Dios, es la firma que Dios tiene para mostrar que Él es el autor de la creación y que Él es el autor de la ley, ¿no? Bien, ¿cuál sería la respuesta entonces, Maru, a la pregunta número 8? Sí, ¿qué medio utiliza Dios para santificarnos? Y la respuesta es la obediencia del sábado. Exactamente, la obediencia al cuarto mandamiento, la obediencia del sábado. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de estas preguntas, ¿sí? Hemos desarrollado lo que sería la santificación, esta segunda etapa de la vida del cristiano, ¿sí? Que una vez que ha sido justificado, ahora empieza un proceso de santificación, es decir, ir apartándose del mal,
logrando vencer por la fe, ¿sí?, en el poder de Dios, todo rasgo de carácter malo, ir transformando día a día, sábado a sábado, en un proceso de santificación, ¿sí? Bien, ¿cuál es el consejo bíblico que nos dice el estudio personalizado que hemos compartido? ¿Cuál es el consejo bíblico sobre estos temas? ¿Sí? ¿Qué nos dice el consejo bíblico, Maru? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El punto número 1 dice, dejar que Dios obre. Y nos cita Filipenses capítulo 2, versículo 13. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que Dios obre, ¿sí? La salvación no es por nuestros esfuerzos. La salvación no es porque nosotros hagamos algo, ¿sí? No es porque nosotros pensemos que somos mejores o que somos más obedientes, entonces nos merecemos la salvación. No, esta es una obra de Dios, ¿sí? Entonces, a ver, Gilda, por favor, ¿qué nos dice Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13? ¿Sí? Porque Dios es el que obra en vosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así es, totalmente. Dios es el que obra en nosotros, ¿sí? Dios es el que produce la santificación, ya lo dijimos desde el principio. Es una obra de Dios, ¿sí? La salvación es una jurisdicción divina, ¿sí? Él es el que, Él ya nos otorgó el perdón y ahora, una vez que nosotros hemos creído en Él, empieza una vida y una obra que Él es el que la va a hacer, ¿sí? Por eso dice el texto bíblico, porque Dios es el que en vosotros produce, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa esto? Que cada buena acción que nos puedan hacer a nosotros es porque quien está detrás de eso es Dios, ¿sí? No por nosotros mismos. Entonces decir, ay, yo mirá esta obra que estoy haciendo, de bueno que soy, me merezco la salvación. No, no. Siempre la gloria va a ser para Cristo. La gloria es para Dios, porque dice que Él produce en vosotros el hacer, el querer, ¿sí?, como el hacer, por su buena voluntad. Muy bien. Vamos a pasar entonces al punto número 2. Maru, ¿qué nos aconseja el estudio el punto número 2? Sí, vivir una vida en justicia. Y nos cita Mateo capítulo 6, versículo 33. Muy bien. Eugenia, por favor, Mateo 6:33. Dice el consejo bíblico, vivir una vida en justicia. Ahora, esto, digamos, es tema que nosotros venimos haciendo referencia bastante, ¿sí? Y bueno, vamos a volver a repetir para que quede bien claro, ¿sí? Eugenia, por favor. Sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. Más buscar. Primero, lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo, ¿sí? Y dice, y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Ya lo mencionamos, su ley es la justicia. Es decir, que nosotros debemos buscar la justicia de Dios, ¿sí? Es decir, su ley. Ahora, la justicia, la ley de Dios, ¿sí?, que ahí yo le voy a compartir un texto, ahí hay un texto que confirma esto, que la justicia es la ley, ¿sí?, donde dice Salmos 119, 172, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Buscar la justicia, es decir, buscar los mandamientos. La justicia, ya lo hemos repetido en estudio número 11, estudio muy importante. La justicia, ¿sí?,
demanda dos cosas. Demanda la muerte del pecador, es decir, la ley demanda la muerte del pecador porque ha sido transgredida, ¿sí? Y demanda obediencia perfecta, ¿sí? Es decir, que demanda la justicia, demanda la muerte, la justicia demanda ser vindicada y demanda obediencia perfecta, es decir, justicia perfecta. Ahora, las demandas de la ley que demandaban la muerte del pecador, la demanda de la justicia, ha sido pagada por la sangre de Cristo Jesús. Es decir, Cristo hizo justicia, ¿sí? Exaltó la ley de Dios, exaltó la justicia, ¿sí? Reivindicó la ley esa transgredida. Eso es lo que muchos no entienden. Exaltó esa ley, ¿sí? Por esa ley vino a morir. No vino a morir solamente por perdonarnos a nosotros, sino vino a magnificar y a exaltar la ley de Dios, ¿sí? La justicia de Dios. Bien. Ahora, una vez que ha sido saldada la deuda, ha sido pagada la ley, ahora la justicia, la ley, demanda obediencia perfecta, es decir, justicia perfecta. Y esa justicia, esa obediencia perfecta, ¿quién la tiene? Solamente Cristo Jesús. Es decir, que la obediencia perfecta de Cristo es aceptada solamente por Dios. La justicia demanda la obediencia perfecta de Cristo, ¿sí? Y esa justicia es la que nosotros nos tenemos que apropiar, ¿sí? Esa obediencia perfecta. Nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos o dar una obediencia perfecta. La obediencia la tenemos que pedirle a Cristo y Él es el que su obediencia, su justicia es la que es aceptada ante la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros busquemos la justicia, es decir, la obediencia perfecta de Cristo, pues entonces ahí vamos a estar siguiendo el consejo de Cristo que nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, una vida en justicia, una vida en obediencia perfecta, solamente en Cristo. Bien, vamos a pasar entonces al último punto de este consejo bíblico. ¿Qué nos dice, Maru, el consejo bíblico final? Vivir por la fe. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Muy bien, vivir por la fe. Habacuc, el capítulo 2, el versículo 4. Gilda, el último versículo en esta noche. ¿Qué nos dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4? El orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fe. Bien, este pasaje que lo llevó a Martín Lutero, el gran reformador, ¿sí?, lo llevó a entender el Evangelio, en donde nos dice que el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que la justificación, ¿sí?, es obtenida por la fe, y la santificación también es obtenida por la fe. Es decir, que acá no hay mérito humano. La obra de Dios dice que abate en el polvo la obra del hombre. La justificación es la obra de Dios que abate en el polvo la obra del hombre. El hombre no tiene absolutamente nada que hacer en la obra de Dios, en la jurisdicción de Dios, que es el salvarnos, ¿sí? Él está encargado de salvarnos. Por eso es que el Evangelio hay que explicarlo, amigos. Por eso es que el Evangelio hay que proclamarlo, anunciarlo, decirle que es tan fácil, es más fácil salvarse que perderse. Perderse es muy difícil, salvarse es muy fácil. Entonces, queridos amigos, hemos llegado al final de este hermoso estudio
Y como siempre vamos a terminar con una oración, ¿sí? Pidiéndole, rogándole a nuestro Dios que obre en nuestras mentes, obre en tu mente, para que tú puedas comprender estas grandes verdades que el cielo nos ha regalado, ¿sí? Así que vamos a orar a nuestro Dios para finalizar el tema y que se asiente este mensaje. Oremos. Eterno Padre, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que la obra es tuya. Hemos conocido, Señor, mediante tu palabra, que tú eres el Dios que santifica. Hemos conocido, Señor, que tú nos santificas por medio de tu verdad, tu palabra es verdad. Sabemos, Señor, que tú tienes un día señalado, Señor, que es la marca visible de tu ley, ¿sí? Es el día sábado, que tú santificas mediante el día sábado. Padre Santo, sabemos que luego que nosotros entramos en una nueva vida, empieza ese proceso de santificación, de ir apartándonos, Señor, de que tú obres apartándonos de todo mal, de todo rasgo malo de carácter, de toda debilidad, poder alcanzar la victoria. Y, Señor, poder vivir una vida justa en obediencia perfecta a tu ley, ¿sí? Esa obediencia que tú desarrollaste, que es tuya, Señor, y que nosotros nos podemos apropiar. Padre Santo, bendiga a los amigos, bendiga a los hermanos que escuchan estos temas, Señor. Danos inteligencia, sabiduría para poder comprenderlo y para glorificar, Señor, tu nombre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos. Una vez más, muchas gracias a nuestras queridas hermanas, a Maru, a Eugenia, a Gilda, por haber acompañado nuevamente este curso bíblico, y a ustedes también, ¿sí? Que nos siguen cada vez que nosotros hacemos esta entrega. Los esperamos nuevamente el día jueves, ¿sí? A las 22 horas con este curso bíblico que va a ser la segunda parte del estudio que vimos hoy día, ¿sí? Una segunda entrega, ¿sí? Un complemento de este estudio. Que tengan muy buenas noches y será hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga.